en este tiempo uno de los temas muy importantes en reumatología y está relacionado a un grupo de enfermedades heterogéneas que tienen similitudes en ciertos aspectos y se denomina espondiloartropatías seronegativas. Se denomina así porque en la mayoría de ellos el factor reumatoideo y el anti-CCP son negativos, a excepción de la artropatía psoriática en su forma de presentación poliarticular, en el cual puede haber el factor reumatoideo positivo y el anti-CCP positivo. Entonces, son un grupo de enfermedades similares en cuadros clínicos y con cuadros clínicos distintos y una predisposición genética común. Y está fuertemente relacionado al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Aunque también hay otros tipos de genes involucrados en esta enfermedad, como el gen de la familia de la interleuquina 1. Y por ejemplo, en la psoriasis o artropatía psoriática, hay otro gen, el RB1, que está relacionado con el receptor de la interleuquina 23. Entonces son un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas. Las características siempre de estas enfermedades son enfermedades crónicas y que lo que le caracteriza es que siempre hay un proceso inflamatorio y que están interrelacionadas entre ellas y que presentan manifestaciones similares y que al inicio pueden confundirse. Por ejemplo, en el caso de la espondilitis anquilosante, muchas veces para llegar al diagnóstico de esta enfermedad, muchas veces pasa 3, 5, 8 años para llegar a un diagnóstico definido. Y muchas de estas enfermedades, como la artropatía psoriática, la enfermedad inflamatoria intestinal o las artritis reactivas, pueden hacer manifestaciones de semejante a espondilitis y en el tiempo desarrollar un cuadro de espondilitis anquilosante. Entonces, la denominación de espondiloartritis está relacionada a espóndilos más artros más patos, que significa vértebras, articulaciones, enfermedades, ¿no? Entonces, en otras palabras, son las enfermedades de las articulaciones vertebrales, ¿no? Este grupo de enfermedades tienen características comunes relacionadas a sacroileitis, a artritis periférica con factor reumatoideo negativo, como ya dijimos, con excepción de la artropatía psoriática que puede presentar factor reumatoideo, pero no a títulos altos, sino a títulos bajos, ¿no? Luego, lo que también son comunes a cada uno de ellos es la entesitis, también la uveitis, la ortitis y fibrosis pulmonar apical, sobre todo esto en la espondilitis anquilosante, enfermedades inflamatorias de la piel, balanitis, psoriasis, superposición de signos y síntomas, ahí lo que se denomina un cuadro indiferenciado de espondilitis, que en el tiempo puede definirse no para una u otra enfermedad. También lo que es común en estas enfermedades es la agregación familiar, no como factor hereditario, y la asociación a antígenos de histocompatibilidad HLA-B27. Entonces, esta artritis asociada con espondilitis, ¿no? Espondiloartropatías indiferenciadas, artritis psoriásica,
puede presentarse muchas veces esta uveitis simplemente como uveitis y ahí en el tiempo, digamos, complementarse con las otras manifestaciones de este grupo de enfermedades. Luego, la artritis reactiva, artritis asociada con enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, las espondiloartropatías juveniles y la estrella de todas estas enfermedades, de este grupo heterogéneo de enfermedades con similitudes en muchos aspectos, es la espondilitis anquilosante. Entonces, hay un subgrupo de estas espondiloartropatías, ¿no? Y sobre todo, como ya dijimos, las artropatías indiferenciadas, artropatía psoriática, uveitis anterior aguda, ¿no? Etc. Estas son algunas diferencias entre las diferentes artropatías seronegativas, ¿no? Se relacionadas sobre todo, ¿no?, a afección axial, relacionadas a artritis periférica, relacionadas a manifestaciones extraarticulares y en relación al tratamiento. Los hallazgos clínicos más comunes de las espondiloartropatías en general no están relacionados a que son un factor reumatoideo negativo, con la excepción que ya referí. Están asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad, HLA-B27, hay agregación familiar y la sacroitis radiológica también es algo que les es común. Luego, en cuanto, digamos, a otros aspectos, está relacionado a inflamación articular periférica, es variable, pero por lo general estas enfermedades están asociadas a artritis, a una oligoartritis más predominante en miembros inferiores. Otro aspecto importante es la entesitis, que posteriormente veremos, es la inflamación de los sitios de inserción de los tendones, ¿no? Como por ejemplo a nivel de tendón de Aquiles, a nivel de la fascia plantar. Y el otro aspecto que también digamos, tienen manifestaciones comunes es la inflamación ocular o uveitis. La asociación con psoriasis y las lesiones mucocutáneas, ¿no? También, digamos, se puede presentar sobre todo en artritis reactiva y en la artropatía psoriática, ¿no? Y también asociación con enfermedad inflamatoria intestinal. Artritis reactiva. Es importante tener claro ciertas definiciones en cuanto a lo que es, digamos, una artritis séptica, artritis inflamatoria y artritis reactivas, ¿no? La artritis reactiva es sobre todo, es mucho más frecuente en personas más jóvenes, ¿no? Y de edades medias de la vida. Y está relacionado a previamente, digamos, uno de los aspectos importantes, como ya lo dijimos en los conceptos generales, es que están relacionadas con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? El HLA-B27 en el 20% de los pacientes, y hay un antecedente, ¿no? Y ese antecedente está relacionado a unas 3 semanas o un mes antes de desarrollar estos cuadros de artritis reactiva. Han presentado los pacientes infecciones genitourinarias o infecciones gastrointestinales, ¿no? Gastrointestinales. Hay algunas terminologías intercambiables, por ejemplo, en el caso de la artritis reactiva también se le llamaba hace cierto tiempo atrás como la artritis, el síndrome de Reiter, ¿no? Y el síndrome de Reiter se caracterizaba básicamente por esta trilogía: uretritis no infecciosa, conjuntivitis no infecciosa y artritis periférica, ¿no? Y las artritis reactivas, procesos inflamatorios relacionados con una infección a distancia,
¿no? Y no siempre se presenta con la tríada, o sea, uretritis, conjuntivitis y artritis. Es importante tener claro lo que es realmente una artritis séptica y una artritis reactiva. En el caso de artritis séptica se supone que, digamos, es la invasión, ¿no? Pues seguramente ya desarrollaron ese tema. Es la invasión de gérmenes dentro de la articulación, que puede ser por diferentes mecanismos, ¿no? Directo, hematógeno, incluso se habla de, digamos, por medio, digamos, por contacto, etcétera, ¿no? Entonces la artritis séptica es artritis causada por la presencia de una bacteria en una articulación. La artritis reactiva es causada por la presencia de un germen, bacteria, virus o parásitos a distancia. Como dijimos, y no solamente es a distancia, sino que también puede ser un antecedente que el paciente que presenta el cuadro de una artritis reactiva unas semanas antes o un mes antes tuvo un cuadro, como ya dijimos anteriormente, o gastrointestinal o genitourinario. Otro aspecto importante es que la artritis séptica, el diagnóstico definitivo es el hallazgo de la bacteria en el líquido sinovial o en la membrana sinovial, y esto a través de cultivo. En la artritis reactiva, el diagnóstico es etiológico, hallazgos de la bacteria en el sitio de entrada de la bacteria. Por ejemplo, vemos vías urinarias, ¿no? O genitourinario. La detección por procedimiento PCR en el sitio de entrada y a través de ello se detectaremos ciertas moléculas del germen causante. Y en las articulaciones. Estudios de proliferación linfocitaria, antígeno específico del líquido sinovial y detección serológica a través de anticuerpos contra una bacteria específica, ¿no? Otro aspecto importante está relacionado a la inmunopatología, ¿no? Los cultivos, por lo general, en una artritis reactiva van a ser negativos. Los hallazgos en el líquido o membrana sinovial vamos a encontrar lo siguiente: fragmentos bacterianos de DNA, RNA y de bacterias intracelulares, fragmentos de lipopolisacáridos bacterianos de Clamidia trachomatis, de Salmonella enteritis y Shigella flexneri, y proteína hallada de la Yersinia artritogénica. En este cuadro, por ejemplo, es importante también la asociación con HLA-B27 de los gérmenes desencadenantes de artritis reactiva. Esto está bien estudiado, ¿no? De que la presencia de HLA-B27 positivo, ¿no? En pacientes con artritis reactiva, esta sobre todo tiene una relación establecida con Campylobacter jejuni, con Clamidia trachomatis, con Salmonella typhimurium, con Shigella flexneri, con Yersinia y con Clostridium. Ahora, relaciones no establecidas es con Borrelia, con Brucella, con Haemophilus influenzae, con Leptospira, con Neisseria, con Uroplasma urolyticum, con Streptococo y Estafilococo. Esta artritis reactiva es la artritis desencadenada por un agente infeccioso que se encuentra fuera de la articulación o estuvo en un momento, no fue, digamos, fuera de la articulación, y por diferentes mecanismos, sobre todo lo que se relaciona a la artritis reactiva es el mimetismo molecular, ¿no? Entonces, esta artritis reactiva se encuentra uretritis, conjuntivitis, artritis, con esta tríada que, pues, como dijimos también ya, que no siempre están los tres elementos. Normalmente se inicia a 4 semanas de la uretritis o de un cuadro de diarrea infecciosa. La prevalencia de la artritis reactiva es más o menos en el 1% de la población general. La incidencia es 4.6 a 13 por 100.000
adquiridas por vía sexual y 5 a 14 por 100.000 adquiridas por vía gastrointestinal. Afecta, en este caso de la artritis reactiva, afecta a ambos sexos, ¿no? Y se presenta en adultos jóvenes de 20 a 40 años. Y el HLA-B27 positivo está presente en 50-80% de los casos. Y en pacientes que tienen infección con Clamidia trachomatis, el HLA-B27 está más o menos en una proporción de 1 a 10%. Y en 1 a 4% en pacientes con HLA-B27 y infección gastrointestinal, ¿no? Entonces, artritis reactiva, ¿no? La característica es que va a presentar un cuadro de oligoartritis, conjuntivitis, uretritis, el factor reumatoideo negativo, el HLA-B27 positivo. Pero recuerden que no es que en cada una de estas enfermedades al 100% va a salir positivo el HLA-B27. Inclusive en pacientes con condilitis anquilosante, que es la estrella de todo este grupo de enfermedades, se encuentra en un poco más del 90% de los pacientes el HLA-B27 positivo. Entonces, acá vamos a tener, ¿no? Lo que ya hemos visto en las otras enfermedades reumáticas e inflamatorias crónicas, que está relacionado a los factores que van a predisponer a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Primero, es el medio genéticamente que va a predisponer, va a ser susceptible a estos pacientes. Y el medio ambiente relacionado a bacterias, virus, como ya vimos también, parásitos que pueden condicionar, digamos, desencadenar la enfermedad, ¿no? Agentes probables y potenciales. Por ejemplo, se ha visto también, recuerden que no son solamente bacterias y virus, también son parásitos, ¿no? Por ejemplo, agentes probables y potenciales, se ha visto la ameba, ¿no? El parvovirus B19, se dan cuenta que este virus está metido en muchas de las enfermedades reumáticas e inflamatorias como gatillantes desencadenantes de la enfermedad, ¿no? El Bacillus cereus, la Bartonella, la Brucella abortus, el Clostridium difficile, Cryptosporidium, el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori también ya ha sido, digamos, definido como también un factor digamos, como agente gatillante desencadenante de la artritis reactiva. El virus de inmunodeficiencia humana, este virus de inmunodeficiencia humana realmente da muchas manifestaciones reumatológicas, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis, el grupo B, la Pseudomonas sp, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, Trifomera ulfepeli. Esta es una bacteria que se encuentra a nivel de la orofaringe, ¿no? Luego también está relacionado con Leptospira, Mycoplasma sp, luego Rickettsia rickettsiae, Staphylococcus epidermidis y estrongiloidiasis, ¿no? Entonces también, como dijimos al inicio, algunos parásitos también están probablemente relacionados como factores gatillantes del medio ambiente. Entonces el síndrome de Reiter ya lo hemos visto, ¿no? Es un cuadro en el cual, digamos, la característica es conjuntivitis, uretritis y artritis, ¿no? Y que en 1 o 2 semanas posterior a un cuadro diarreico o una enfermedad digamos, por contacto sexual, va a desencadenar un cuadro de oligoartritis asimétrica. Ese también es otro aspecto importante de estas enfermedades. No es una oligoartritis simétrica, como decir las 2 rodillas y las 2 caderas, ¿no? Recuerden, alumnos, de que definimos monoartritis el compromiso inflamatorio de una sola articulación. Oligoartritis cuando el compromiso es de 2 a 4.
y poliartritis cuando el compromiso es más de 5, ¿no? 5 y más. Entonces, no es una oligoartritis simétrica. La característica de estos cuadros siempre es una oligoartritis asimétrica de grandes articulaciones. También va a estar asociado con dolor lumbosacro, va a haber talalgia. ¿Por qué? Sobre todo por entesopatía aquiliana y también por fascitis plantar. Y manos, dedos en forma de salchicha, ¿no? Entonces, esta es una de las... esto se denomina, en otras palabras, dactilitis, ¿no? Cuando hay inflamación de todo el dedo. No es como decir la articulación, inflamación de todo, digamos, el dedo, por eso se le llama dedo en salchicha, ¿no? Luego, la uretritis por lo general es asintomática, o puede haber, sobre todo digamos, o puede presentar disuria, poliaquiria, secreción uretral, acuosa o purulenta. En el caso del varón, digamos, esto es mucho más evidente. Entonces el paciente, el varón, inmediatamente acude, ¿no? a la consulta para ver digamos, cuál es la problemática que se está desarrollando en él. En las mujeres, digamos, muchas veces por el pudor y muchas veces son asintomáticos, esto posteriormente se descubre o se define. La conjuntivitis puede ser uni o bilateral, pues es leve, dura pocos días, ¿no? La balanitis cicinada, no úlceras cicinadas en el glande, y la queratodermia blenorrágica. Son pápulas pustulosas, hiperqueratósicas a nivel de la planta de los pies, y la palma de las manos. Entonces, este conjunto de síntomas y signos no está presente en el síndrome de Reiter. De un tiempo a esta parte, más o menos será pues, digamos, unos 10, un poquito más años, sí se definía, digamos, el síndrome de Reiter. Pero posteriormente se dice que este médico Reiter fue, digamos, un médico que estaba relacionado con el fascismo de Hitler. Entonces, por eso es que ya esa denominación cayó en desuso y solamente se denomina actualmente como artritis reactiva. Esta oligoartritis inflamatoria es asimétrica, menos de 4 articulaciones, 2 a 4 semanas después de la infección, ¿no? La entesitis, tendinitis aquiliana, fascitis plantar, como ya dijimos, la dactilitis, dolor inflamatorio, digamos, en la columna lumbar, ¿no? La conjuntivitis, uveitis, úlceras orales pueden también presentarse en estos pacientes con artritis reactiva. La exploración física, bueno, vamos a encontrar, ¿no? Una oligoartritis asimétrica, inflamación de las articulaciones periféricas, y puede haber también cierto compromiso de sacroiliaca. Hemos dicho al inicio que muchas de estas enfermedades, por ejemplo, la artritis reactiva, en un pequeño porcentaje, lo mismo también en la espondilitis, en la artropatía psoriática y en las enfermedades inflamatorias intestinal, un pequeño grupo, sobre todo los que tienen compromiso sacroiliaco, pueden desarrollar espondilitis anquilosante. Bueno, este es lo que decíamos, ¿no? Esta es la lesión característica de estos pacientes, sobre todo con síndrome de Reiter o también con artritis reactiva, estas lesiones características, queratodermia blenorrágica, en un 5 a 10% después de 2 semanas, ¿no? A nivel de la planta de los pies, a nivel de la zona premalleolares, y esta es la balanitis cicinada, ¿no? Que se presenta a nivel del glande, ¿no? Y la entesitis ya dijimos que es inflamación en los sitios de inserción del tendón de Aquiles, de la fascia plantar. No es lo mismo, pues no es lo mismo.
Y aquí vemos el compromiso, ¿no? Casi de toda la planta de los pies. Ahora, desde el punto de vista radiológico puede aparecer esto que se denomina los sindesmofitos asimétricos, ¿no? No son simétricos como en el caso de la espondilitis anquilosante. Miren aquí esta alteración a nivel de las uñas, ¿no? Y estas lesiones a nivel de la planta de los pies. En el caso del síndrome Reiter, o ahora que se le denomina más específicamente artritis reactiva, en laboratorio los cultivos de exudado uretral postvenérea pueden encontrarse, digamos, la Chlamydia trachomatis por PCR, ¿no? Cultivo de heces postdisentérico, Shigella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, Salmonella typhimurium. Serología, anticuerpos antitraco, ¿no? Y están asociados con el HLA-B27 en el 60 al 90% de los pacientes, ¿no? En el caso de síndrome Reiter. Radiografía, puede haber una periartritis periarticular, que es característica de todo proceso inflamatorio alrededor de la articulación. La sacroileitis puede ser unilateral, o puede ser también bilateral, o puede ser asimétrica. Y la característica del compromiso a nivel de la columna de los sindesmofitos es la calcificación, osificación de los ligamentos, ¿no? Sobre todo en el caso, en este tipo de casos de las fibras más externas del anillo fibroso, y pues como hemos visto en la radiografía, lo que va a condicionar una proliferación del hueso y que otra vez se puede unir con el anterior, ¿no? El pronóstico, la recuperación de estos pacientes en 3 a 4 meses, 60% pueden recurrir, ¿no? Tratamiento básicamente está relacionado a uso de antiinflamatorios, en los casos un poco más severos, metotrexate, sulfasalacina, corticoides. Corticoides básicamente en los procesos muy inflamatorios que se puede presentar en los pacientes, pero por un tiempo corto. La artritis psoriática, artritis psoriática. Es una artropatía inflamatoria crónica, ¿no? Todas estas enfermedades, el proceso evolutivo es crónico, de etiología desconocida, asociada a lesiones psoriásicas, dice, y compromiso extraarticular definido. Se presenta entre la cuarta y quinta década de la vida, hombres igual que mujeres. Uno de los aspectos importantes es, la prevalencia de la psoriasis en la población general es más o menos 1 a 2% de la población general. Algo parecido, ¿no? Como la artritis reumatoidea. Ahora, el compromiso, digamos, una forma de presentación de la artropatía psoriática es la forma de poliartritis. Y esto se presenta en una frecuencia del 7% de este grupo de pacientes con psoriasis. Luego, la psoriasis post-artritis seronegativa en el 20%, psoriasis por artritis seropositiva en el 1 al 2%, y artritis psoriásica, artropatía psoriásica, 0.1% es la prevalencia de la artropatía psoriática. Ahora, es importante ver este otro aspecto, artritis reactiva, agentes patogénicos asociados al HLA-B27, ¿no? Por infecciones gastrointestinales. Esto es en relación al HLA-B27. Por infección gastrointestinal, ¿no? Y su relación a
a pacientes que tienen el HLA-B27 positivos, la Shigella, Flexneri, Salmonella, Enteritis, Tifimurium, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Brucella y Giardia lambia. También está, digamos, se han hecho muchos estudios, ¿no? En el cual también Giardia lambia puede condicionar una artritis reactiva. Ahí por infección, y sobre todo estos relacionados al antígeno, al complejo mayor de histocompatibilidad HLA-B27. Y por infección urogenital, clamidia trachomatis, uroplasma urolítico, Neisseria gonorrhoeae. Y las artritis reactivas no asociadas a HLA-B27 están encabezando la fiebre reumática, artritis post-acné conglabata, anastomosis intestinal, eritema nodoso, parasitario. Dentro de las artritis reactivas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a los mecanismos a través de cómo se desarrolla esta alteración inmunológica, se ha demostrado que es por mimetismo molecular, ¿no? Similitud de la estructura entre las bacterias y alguna, digamos, aminoácidos o conjunto de proteínas en relación al HLA-B27. Por ejemplo, los péptidos del HLA-B27 son presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y esto está relacionado a uveitis anterior autoinmune. Los HLA-B27 hacen más susceptibles a las células a ser invadidas por las bacterias. Los HLA-B27 tienen gran polimorfismo, se han encontrado más de 60 variedades de el HLA-B27. No todo este polimorfismo, no todo este grupo de HLA, los subtipos de HLA infiere que tenemos susceptibilidad de padecer a la artritis reactiva o alguna de estas artropatías seronegativas. Las enterobacteriáceas tienen tropismo para sobre todo linfocitos T restringidos al HLA-B27, ¿no? Otro aspecto importante está relacionado a la artritis reactiva, en este caso por estreptococo grupo B hemolítico grupo A. En otras palabras, esto se relaciona a lo que se denomina fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática es una enfermedad que se presenta por lo general entre 5 y 15 años. A medida que, digamos, el adolescente va avanzando en edad, esta posibilidad de presentar fiebre reumática va disminuyendo y a partir de 25, 30 años, ¿no? Para adelante, ya no se habla ya de fiebre reumática. O sea, en personas que tienen el estreptococo B hemolítico grupo A y tienen compromiso, y tienen la edad de 30 años, ya no se puede hablar de fiebre reumática. Ya no es la característica, ¿no? del compromiso, digamos, de la fiebre reumática. Ahí se llama, cuando se presenta esta artropatías post-estreptocócicas. De 30 años hacia adelante no hay fiebre reumática, hay lo que se denomina artropatía post-estreptocócica. Entonces, como dijimos, una de las características de estos digamos, los mecanismos a través del cual se produce daño es por mimetismo molecular. Por ejemplo, el antígeno estreptocócico, el tejido del huésped y la lesión. El antígeno estreptocócico y hialuronidasa no tiene, digamos, semejanza a un mimetismo molecular con el cartílago y eso condiciona artritis. La N-acetilglucosamina
en el tejido del huésped no va a producir inflamación valvular y esto va a producir valvulitis, estenosis, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, etc., ¿no? La proteína M de la bacteria, ¿no? Con el tejido muscular cardíaco y esto va a producir una miocarditis. Y la pared celular de la bacteria, ¿no? Un grupo de aminoácidos de esa bacteria, ¿no? Con, digamos, con los ganglios basales a nivel del sistema nervioso central, esto va a desencadenar el cuadro de Corea. Y los complejos inmunes, sobre todo, están relacionados, ¿no? Al eritema marginado y a nódulos subcutáneos que se presentan en la fiebre reumática, ¿no? Entonces, los criterios de Jones son importantes, ¿no? Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, carditis, poliartritis, corea, eritema marginado, nódulo subcutáneo, estos son los criterios mayores, y los criterios menores son fiebre, artralgias, antecedentes de fiebre reumática, ¿no? Laboratorio, la velocidad, la PCR elevada, y el PR prolongado en el electrocardiograma. Tiene que haber evidencia de que realmente en el cultivo de orofaringe la presencia de el estreptococo beta hemolítico. Ahora, también como parte de este grupo amplio de las artritis reactivas por estreptococo B hemolítico grupo A, también encontramos la artropatía Yacut, ¿no? Que se caracteriza por episodios repetidos de inflamación articular, artropatía lentamente progresiva, desviación cubital y flexión de las metacarpofalángicas, hiperextensión de las interfalángicas proximales, ¿no? Y ausencia de signos flogósicos, no hay erosión ósea y yuxtaarticular. Dijimos que cuando una persona presenta un proceso infeccioso previo de por estreptococo B hemolítico grupo A, ¿no? Y hace una artritis reactiva, después de los 30 años ya no se habla de fiebre reumática, se habla de artritis post-estreptocócica. Entonces, esta es una artritis reactiva migratoria o aditiva, puede ser crónica, puede ser solo, digamos, solamente puede presentar artralgia, mialgias agudas y crónicas y evidencia de la infección por estreptococo grupo reciente. Compromiso articular, bueno, va a haber pues uveitis anterior, mucocutáneo, compromiso mucocutáneo, compromiso cardíaco y pulmonar, ¿no? Y hay una agregación familiar, antecedentes de infección, usualmente no genitourinaria e intestinal en estos pacientes con artritis reactiva. El tratamiento, ya lo dijimos, es básicamente el uso de antiinflamatorios, reposo absoluto, pero relativo. No es un reposo absoluto por mucho tiempo. Luego, de acuerdo a los cuadros o al caso, se va a hacer uso de metrotexate, ¿no? Sobre todo en pacientes que no responden a los antiinflamatorios. Y los esteroides básicamente, digamos, por tiempos cortos. Y luego, en caso de que, digamos, el cuadro es persistente, se asocia metrotexate y sulfasalazina. Y en casos mucho más agresivos, vamos a hacer uso de la terapia biológica. Entonces, haciendo un resumen, la artritis reactiva depende de si encontramos germen o, digamos, sobre todo como esto es lo que se denomina un tratamiento preventivo por una o 2 semanas. Algunos administran antibióticos, pero por lo general
se administra AINES, si no respondan a los AINES, entonces metotrexate, sulfasalazina y en algunos casos muy resistentes, terapia biológica. En caso de espondilitis anquilosante, es un trastorno crónico, discapacitante, fuertemente asociada a HLA-B27, ¿no? Que afecta la centésis, la membrana sinovial de la columna vertebral, sacroiliacas y las articulaciones de las periféricas. Básicamente, a nivel de rodillas, a nivel de caderas, a nivel de las muñecas y también puede comprometer a nivel de los pies metatarsofalángicas, ¿no? En cuanto a la epidemiología, varía según distribución racial en relación al HLA-B27, prevalencia en raza blanca, ¿no? 0,1 a 0,1 o 1% de los pacientes que tienen HLA-B27, el 10% van a presentar el HLA-B27. Los indios caucásicos está presente el HLA-B27 en el 10%, ¿no? Y la relación varón-mujer es más en varones que en mujeres, en una relación de 10:1. La edad de presentación es entre 20 y 40 años. Incluso se habla una edad promedio, más o menos 26 a 30 años. La etiopatogenia acá juega un rol importante, el HLA-B27 en relación a los gérmenes desencadenantes, como está demostrado en caso de espondilitis anquilosante y la Klebsiella pneumoniae. Entonces, personas jóvenes, ¿no? 20 años, más o menos, de acuerdo a los estudios que se han hecho, se presenta más o menos entre 20 y 30 años un promedio digamos, de presentación 26 años. Pero el rango en otros estudios abarca entre 20 y 40 años, ¿no? El 80% desarrolla sintomatología en menores, sobre todo de 30 años de evolución de la enfermedad y 5% después de los 40 años. La raza blanca, prevalencia 0,5 a 1 en Estados Unidos, incidencia 0,5 a 14 personas por cada 100.000 habitantes. Algunos casos de síndrome, digamos, artritis reactiva, presentan una evolución indistinguible de la espondilitis anquilosante, como ya les dije a un inicio, y entonces en este grupo de pacientes con artritis reactiva que hacen compromiso sacroiliaco, ese pequeño grupo de pacientes van a desarrollar en el tiempo espondilitis anquilosante. El paciente no recuerda, el proceso comenzó con una artritis o una diarrea, pero hay un antecedente que hubo un cuadro infeccioso previo al desarrollo de esta enfermedad. No obstante, la espondilitis anquilosante es más frecuente, sobre todo sacroilitis, es bilateral y simétrica. La afección vertebral es ascendente, esa es la característica de la espondilitis anquilosante. Y puede empezar a nivel sacroiliaco, muchas veces puede haber solamente dolor sacroiliaco mucho tiempo y luego se va desarrollando la enfermedad. Entonces, personas de raza blanca con espondiloartritis. Esta es la prevalencia del HLA-B27 en estos pacientes, ¿no? Personas blancas con espondiloartritis. Paciente con espondilitis anquilosante, el HLA-B27 está presente en el 90 o más del 90%. En la artritis reactiva, en el 40 al 80%. En la espondiloartropatía juvenil, en el 70%. La espondilitis enteropática o inflamatoria intestinal, 35 al 75%. La espondiloartritis psoriásica, 40 al 50%. La espondiloartropatía no diferenciada en el 70%, uveitis aguda anterior
iritis aguda en el 50% y en la insuficiencia aórtica y bloqueo de rama 80%, ¿no? Bueno, estos datos ya hemos visto. Entonces, en el caso de la espondilitis anquilosante, lo que va a caracterizarle es la entesitis. Entesitis, va a haber inflamación, es oligoarticular, sobre todo de miembros inferiores, característica de las acroelites, y luego lesiones inflamatorias oculares y alteraciones cardíacas, puede también presentarse como aortitis, y lesiones de piel y mucosas es infrecuente. Manifestaciones musculoesqueléticas, es característico la lumbalgia y la rigidez en el 80% de los pacientes. ¿Cómo hacemos diferencia entre la lumbalgia inflamatoria y la lumbalgia mecánica? ¿No? La lumbalgia inflamatoria al paciente se le tiene que preguntar. Cuando se despierta, cuando usted en la madrugada el dolor le despierta, si el dolor le despierta, ya tenemos que estar sospechando de que pudiera estar relacionado a manifestaciones de la espondilitis anquilosante. La segunda pregunta que tenemos que hacerle al paciente es, cuando usted se levanta en la mañana, siente que la columna, ¿no? Toda la columna se encuentra rígida, dura. Es algo parecido a la rigidez matutina, pero por ejemplo de artritis o de artrosis, pero eso en ese caso estaban localizados a nivel de articulaciones periféricas, pero el lumbago inflamatorio, aparte de que el dolor lo despierta en la madrugada, es que estos pacientes presentan rigidez matutina a nivel del eje axial, o sea, de la columna. Cuando se le pregunta al paciente, ellos refieren de que sí, su columna está dura, rígida, que va pasando el tiempo hasta que ya se va soltando y el término, el promedio para definir que es una rigidez matutina relacionada a espondilitis anquilosante, tiene que ser 1 hora o más. Es algo parecido como cuando vimos en la artritis reumatoidea, tenía que ser no de 1 hora o más, pero articulaciones periféricas. Pero en el caso de la espondilitis anquilosante, esa rigidez matinal es a nivel de la columna mayor o igual a 1 hora, ¿no? Entonces, esta lumbalgia y rigidez está presente en el 80% de los pacientes, es bastante frecuente, se inicia, digamos, el dolor a nivel de la región glútea, es sorda, no lancinante, severa, en la sacroiliaca y referida a la cresta ilíaca, al trocánter, al mayor y a la ingle. Es unilateral e intermitente, puede ser también bilateral y persistente. Dolor que despierta al paciente, ¿no? Y cede al baño caliente o a la actividad. O sea, el dolor mecánico, otra de las cosas es que no despierta al paciente en la madrugada, puede presentar rigidez si hay artrosis de columna, ¿no? Puede presentar rigidez medio de 1 hora, pero en el caso de la espondilitis anquilosante, no otra de las características es que va a presentar que el dolor cesa cuando realiza las actividades. En cambio, en el dolor mecánico, el dolor empieza con las actividades. A nivel de tórax, las articulaciones que están siendo afectadas, a nivel de tórax, las articulaciones que son afectadas es a nivel de las condrocostales, condroesternales y manubrio esternal, ¿no? Esas a nivel de tórax, en la espondilitis anquilosante es donde más se compromete. Y otro aspecto está relacionado a la entesitis,
¿no? Costos externales, manubrios externales y acromio clavicular, ¿no? El cuadro clínico básicamente es un lumbago inflamatorio insidioso, rigidez matutina es la característica, el doloso cardíaco bilateral, y va a presentar oligoartritis en el 50% de los pacientes, sobre todo hemos dicho a nivel de miembros inferiores. Se presenta atalalgia en el 15%, pues relacionada a la fascitis plantar, a tendinitis o encefalopatía aquiliar. Dolor extraarticular, se queja común a algunos pacientes debido a entesitis. Los sitios más comunes son articulaciones costoexternales, apófisis espinosas, cresta ilíaca, trocante mayor, tuberosidad isquiática, tubérculos tuberosidades tibiales y los talones. También estos pacientes pueden tener síntomas constitucionales como fatiga, pérdida de peso, febrícula, y puede haber compromiso gastrointestinal, inflamación asintomática del colon proximal e ilion terminal. O sea, estos pacientes con espondilitis anquilosante también pueden hacer un proceso inflamatorio intestinal. A nivel de los ojos va a haber uveitis en el 25%, usualmente es autolimitado. A nivel del pulmón, estas son manifestaciones extraarticulares, así como vimos manifestaciones extraglandulares del síndrome Sjögren, manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea. También en la espondilitis anquilosante vamos a tener compromiso extraarticular. Está caracterizado el compromiso de los ojos con uveitis anterior. A nivel pulmonar hay infiltrados, fibrosis apical bilateral, que otras veces se cavitan y son colonizadas por aspergillus fumigados, ¿no? Va a haber enfermedad cardiovascular en el 3 a 10%, insuficiencia aórtica puede presentarse y cardiomegalia. Enfermedad renal, sobre todo, es por nefropatía, por inmunoglobulina A. Y en segundo lugar puede presentar, como muchas enfermedades crónicas, amiloidosis, ¿no? Que puede condicionar síndrome nefrótico. Y otra sintomatología, anorexia, pérdida de peso, fatiga, anemia, febrícula. ¿No? Enfermedad ocular, la uveitis anterior es de la manifestación más común, 25 a 30% en el transcurso de la enfermedad, inicio agudo, unilateral, ojo rojo, doloroso, alteraciones de la agudeza visual, fotofobia, lagrimeo, ¿no? Sin tratamiento se forman sinequias posteriores y eso conduce a glaucoma. Mejoría 4 a 8 semanas sin secuelas con tratamiento. Compromiso neurológico, eso básicamente está relacionado por fracturas que condicionan inestabilidad a nivel de C5, C6, C7, puede haber subluxación atrioidea, atriooccipital y subluxación, ¿no? Por inestabilidad. Por compresión también puede haber, compresión de raíces nerviosas. A nivel renal, nefropatía por inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A en estos pacientes se eleva en el 93% y alteraciones renales en el 27%. Puede haber proteinuria, amiloidosis. Puede también estos pacientes por la inmovilidad condicionar osteopenia en etapas tempranas, deformidades osteoporóticas de la columna torácica, contribuyen a la pérdida, a mala postura, la hipercifosis y prevalencia aumenta con las fracturas patológicas y complicaciones neurológicas, ¿no? La entesitis, evaluación de las tuberosidades isquiáticas, trocante del mayor, apófisis espinosa, articulaciones costocondrales y manubrios ternales, cresta ilíaca, el dolor en el talón al levantarse de la cama,
y tendinitis aquiliar. Sacroiliitis, la presión directa puede causar dolor a nivel sacroiliaco. Manifestaciones pulmonares, vamos a encontrar, como ya se dijo, fibrosis de lóbulos superiores pulmonares que pueden cavitarse y debemos ser colonizadas por aspergilos y formar misetomas, ¿no? Lo cual condiciona disnea y hemoptisis. Y esto secundariamente, el daño puede condicionar síndrome restrictivo. La exploración física, entonces uno evalúa al paciente. Normalmente en los pacientes se hace, digamos, una línea imaginaria de la cresta ilíaca y se traza una línea 10 centímetros más arriba y eso va a condicionar, digamos, una disminución, el movimiento de la flexión condiciona disminución de, digamos, en menos de 10 centímetros el movimiento, lo cual pues nos está diciendo que tenemos el cuadro relacionado a una espondilitis anquilosante, ¿no? Bueno, esto, y finalmente, bueno, hay los criterios relacionados, digamos, para la enfermedad, para el diagnóstico de la espondilitis anquilosante y el tratamiento antiinflamatorios, indoxacina, para compromiso periférico, la sulfasalacina, la efrunomida y para el compromiso axial es la terapia biológica y tratamiento en los casos severos y daño de... muy bien. Con eso estaríamos terminando y... Pero 15:34, hasta las 4. Parece que hoy día no, solamente está reservado hasta cierta hora. Ah, eso me hubieran dicho. Sí. Pues Ya, faltaba mucho la ahí clase, no. podemos. No, faltaba poco nomás. Pero ya lo repaso nomás. Pero me hubieran dicho que era bastante, porque normalmente son... Sí, sí, doctor, voy a